Bienvenidas y bienvenidas. Hoy nos adentramos en un material bastante curioso. Tenemos unos fragmentos y datos sobre un libro de 1907, The Young Man Entra in Business, de Orison Swett Marden. Lo interesante es que no tenemos el texto completo, solo la portada, datos bibliográficos, un vistazo al índice y, lo que creo que es más revelador, una lista de términos y frases comunes. Así que, bueno, nuestra misión hoy es intentar reconstruir un poco la mentalidad de la época, ¿no? ¿Qué consejos podía dar este libro a un joven empresario de principios del siglo XX basándonos solo en estas pistas? Es un poco como hacer arqueología, ¿verdad? Ver qué nos dicen estas palabras claves sobre el éxito, el trabajo en 1907. Exacto. Es un ejercicio de interpretación fascinante, la verdad, porque aunque no esté el discurso completo, esta lista de términos funciona como un mapa, ¿no? Un mapa de las ideas importantes de la época. Palabras como character, carácter, ambition, ambición, energy, energía, success, failure, éxito, fracaso, y luego nombres, claro, Andrew Carnegie, Commodore Vanderbilt. Todo esto nos da una ventana, yo creo que única, a lo que se consideraba crucial, a ver qué historia nos cuentan estas palabras. Vale, pues entremos en materia. La lista es larga, ¿eh? Pero salta a la vista algo. El peso enorme de las cualidades personales. Fíjate, ability, habilidad, ambición, carácter, que aparece muchísimo, confianza, self-confianza, autoconfianza, naturalness, naturalidad, tacto, talento. Incluso aspectos mental y physical. Y ojo, manhood, que podríamos traducir como hombría, madurez. Ah, Y una muy curiosa, reserve power, poder de reserva. ¿Qué nos dice todo esto? pues dibuja un panorama muy centrado en el individuo, casi totalmente. El individuo como arquitecto de su propio éxito. Piensa que estamos en 1907, la época dorada del self-made man, el hombre hecho a sí mismo, un ideal potentísimo, sobre todo en Estados Unidos, de donde era Marden. Estos términos sugieren que el consejo principal no iba tanto por las estructuras externas, el mercado, la suerte, no. El foco estaba en el cultivo interior, no solo habilidades técnicas, sino virtudes morales, la actitud, la fortaleza de character, la actitud positiva. Cheerful, alegre también está. La energy como una fuerza vital y la perseverancia. Constantly develop, desarrollar constantemente. Me llama mucho la atención eso de reserve power, poder de reserva. Suena un poco abstracto, ¿no? ¿Se referiría a tener aguante, a resiliencia? ¿O tenía otras connotaciones más profundas, quizás ligadas a corrientes como el nuevo pensamiento? Es una excelente pregunta. Yo creo que probablemente tenía varias capas. Por un lado, sí, claro, la resiliencia, la capacidad de aguantar, de seguir adelante. Pero en ese contexto del nuevo pensamiento, el New Thought, que era un movimiento muy popular que enfatizaba el poder de la mente, de la actitud para conseguir el éxito, pues poder de reserva podría referirse también a un potencial interior latente, una fuerza mental casi espiritual que había que aprender a liberar. De hecho, un capítulo del libro, según el índice, se titula Capital Within Your Own Power. Capital dentro de tu propio poder. Exacto. Refuerza esa idea. Tu mayor activo está dentro de ti. El capital eras tú mismo. Tu energía, tu carácter, tu poder de reserva. Entendido. El individuo es el centro absoluto. Pero claro, si pones tanto énfasis en lo interno para el éxito, la cara B, el fracaso, también será muy personal, ¿no? Y sí, ahí están. Fail, fallar, failure, fracaso, misfit, inadaptado, third rate, de tercera categoría, mediocre, slipshot, chapucero, lack, carencia. Parece un mundo de blancos y negros, muy polarizado moralmente. Totalmente. Es una visión que hoy nos parecería, bueno, implacable, casi darwinista, ¿no? Aplicada a los negocios. O desarrollas estas virtudes y triunfas, success, achievement, logro, o te caen estas etiquetas tan negativas. El fracaso no se ve como un aprendizaje, sino como una prueba de que te falta algo, de que no tienes esas cualidades. Refleja una ética del esfuerzo muy, muy marcada. El resultado, el success, es consecuencia directa de tu effort y tu carácter. Deja poco margen para lo externo, lo sistémico o la simple mala suerte, vamos. Claro, si fracasas es porque te falta poder de reserva o tu carácter no da la talla. Suena, bueno, por un lado inspirador, pero por otro, una presión brutal. Sin duda.
La responsabilidad era toda tuya. Y para que quedara claro a qué tipo de éxito se referían, el libro usaba ejemplos muy potentes. Los nombres propios que aparecen como términos comunes son clave. Andrew Carnegie, el del acero, Ajá. Commodore Vanderbilt, ferrocarriles, barcos, Sir Thomas Lipton, el del té, Los grandes magnates de la época. los titanes, sí. Y usarlos como términos comunes, eso significa que sus historias estarían por todo el libro, no serían simples notas. Exacto. Eran los arquetipos del ideal self-made man. Su presencia constante sugiere que se usaban para ilustrar esas virtudes. La ambición de Carnegie, la tenacidad de Vanderbilt, el olfato comercial de Lipton, eran la prueba viviente para el libro de que cultivar el carácter y la energía llevaba a la cima. El mensaje era, tú también puedes si haces esto. Hoy usaríamos otros referentes, claro, pero la técnica es la misma. Pero bueno, el libro no era solo filosofía y ejemplos de millonarios. La lista también tiene un vocabulario muy práctico, muy de oficina de principios de siglo. Aparecen employer, empleador, clerks, oficinistas dependientes, un término muy de entonces, merchant, comerciante, salesman, vendedor, position, puesto, salary, salario, carrera, carrera, occupation, ocupación, e incluso cosas como jobbing houses, casas de distribución mayoristas, y advertising, publicidad. Esos términos son fundamentales, sí. Nos anclan en la realidad empresarial concreta a la que hablaba Marden. No es el mundo de hoy, ni de las startups ni de las multinacionales. Es un mundo quizá más sencillo en estructuras, jerarquías más directas. La relación entre el employer y sus clerks debía ser muy personal. Clerks evoca algo muy distinto al empleado de oficina actual. Sí, como demostrador casi. Exacto. Y Jobbing Houses nos habla de una cadena de suministro diferente. Y lo de advertising, publicidad, ya en 1907, pues es interesante. Indica que ya empezaba a ser importante destacar en un mercado que se hacía más competitivo. Entonces, ¿el libro intentaba ser una guía completa? Por un lado, te decía cómo ser el carácter, la energía, y por otro, cómo actuar en ese entorno concreto. Cómo conseguir un buen position, negociar tu salary, cómo tratar al employer. Me pregunto si daría consejos muy prácticos sobre, no sé, cómo hacer advertising. Pues es probable que sí, aunque no sepamos el detalle. Pero lo que sí parece claro, por la mezcla de términos, es que vinculaba ambas cosas de forma total. La manera de tener éxito en lo práctico, el puesto, el salario, dependía directamente de haber cultivado lo interno. Tu carácter, tus hábitos, tus métodos, eran las herramientas para pillar las oportunidades y subir en ese mundo laboral. Y aquí es donde creo que está el meollo de la cuestión, ¿no? Esa fusión total entre el ser y el hacer profesional. La insistencia en el carácter, la ambition, la energy, hasta en ser cheerful, alegre, junto con consejos sobre methods e employer advertising, te hace preguntar, ¿era esto un libro de negocios o una guía moral? ¿O es que en 1907 esa diferencia casi no existía en este ámbito? La influencia de la ética protestante del trabajo era enorme, sobre todo en Estados Unidos. Esa ética que conecta directamente la virtud moral, trabajo duro, disciplina, honestidad con el éxito material. Incluso lo veía como una señal de favor divino. Y Orison Swett Marden encaja perfectamente ahí, y en el movimiento del nuevo pensamiento, que le añadía ese toque de poder mental y optimismo. Así que, para ellos, tener éxito en los negocios no era algo amoral, era intrínsecamente moral. Entiendo. Entonces el mensaje de fondo sería algo como, sé una buena persona, según los estándares de la época, trabajador, honesto, enérgico, y el éxito material llegará. Los dólares, que también es una palabra frecuente, vendrían como consecuencia. Exactamente. El success no era solo dinero, era la prueba visible de tu valía interior, de tu carácter, de tu manhood demostrada. Una validación social. Y claro, la implicación contraria es muy dura. El failure, el fracaso, la ruina, no eran solo un mal negocio, podían verse como un síntoma de debilidad moral, de falta de carácter. Una lógica que hoy nos puede sonar, bueno, muy simplista, incluso cruel, pero que parece que fue muy influyente. Desde luego, pone la meritocracia individual en un pedestal altísimo, ignorando casi todo lo demás. Oye, una curiosidad más de la lista. Aparecen Women y Friends, mujeres y amigos. ¿Qué papel jugarían en un manual para el joven aspirante a hombre de negocios? Apoyo, distracción. Es interesante que aparezcan con frecuencia, sí. Indica que Marden les daba importancia.
Podemos especular, claro. Quizás aconsejaba sobre elegir friends que te impulsaran, no que te frenaran, o sobre qué tipo de mujer era una buena compañera para un hombre así. Probablemente en un rol de apoyo, ¿no? Lo típico de la época. Es menos probable, aunque no imposible, que hablara de mujeres como colegas o competidoras en 1907. En cualquier caso, la cantidad enorme de términos centrados en el hombre, man, manhood, youth, self-confidence, character, strength, faculties, deja claro quién era el protagonista. Mujeres y amigos estarían en órbita. Vale. Si intentamos resumir lo que hemos podido desgranar de este The Young Man Entering Business a partir de sus palabras clave, ¿qué nos queda? Pues una filosofía empresarial de principios del 20 que ve el éxito como una conquista individual casi heroica. Sí. Una conquista basada en forjar un carácter muy concreto, enérgico, ambicioso, confiado, perseverante, incluso alegre. Y en desarrollar ese reserve power interior. El individuo es el capital principal, como decía ese título de capítulo. El esfuerzo, effort, y los buenos hábitos, habit, el camino. Y los grandes magnates como Carnegie no eran excepciones, sino la prueba de que la fórmula funcionaba. Y muy importante, esta visión no separaba éxito y virtud moral. Al revés, el éxito era la prueba de la virtud. Hacer negocios era una prueba de carácter. Exacto. Esa conexión total entre desarrollo personal, mental, physical, carácter y el resultado profesional, position, salary, success, dollars, es quizá la idea más fuerte que sale. Es un mensaje de poder individual, está en tu mano, pero a la vez, como decías, impone una responsabilidad personal tremenda. Si triunfas, mérito tuyo. Si fracasas, culpa tuya. Para quien le interese esta mentalidad, investigar sobre Orison Swett Marden y el movimiento del nuevo pensamiento, el New Thought, seguro que da mucho contexto. Ayuda a entender por qué estos mensajes calaban tanto entonces. Y para terminar, quizás una reflexión que nos deja este análisis. Si este libro de 1907 se centraba tanto en estas cualidades individuales, carácter, energía, ambición, y usaba a esos magnates como modelos, ¿qué conceptos clave del mundo empresarial de hoy faltan por completo en esa lista? Pensar en lo que no está es casi tan revelador como lo que sí está. Es verdad. No ves palabras como equipo, colaboración, innovación, más allá de la energía personal, tecnología como motor, regulación, mercados globales, diversidad, sostenibilidad, ética empresarial como algo separado. Exacto. Comparar esa lista de 1907 con las palabras que usaríamos hoy para hablar de éxito empresarial, nos da una medida brutal de cuánto ha cambiado todo. Nuestra idea del trabajo, de la empresa, de lo que hace falta para salir adelante. Quizás hemos ganado en complejidad, en ver los factores sistémicos, pero ¿hemos perdido algo de ese énfasis radical en la responsabilidad y el poder individual? Es una pregunta interesante para darle vueltas.